la cita que tenemos el día de hoy, quiero compartirles la bienvenida a lo que es la comunidad tecnológica y a las diferentes personalidades que nos acompañan. Y no sin antes darles el saludo cordial de nuestro director, el maestro Jorge Federico López Miranda, director de este plantel educativo, y del mío propio, Enrique Garibo Hernández, subdirector académico, para esta conferencia que me voy a permitir darles los antecedentes y presentar al ponente del día de hoy. Como bien saben, cada 28 de abril, la Organización Internacional del Trabajo celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el planeta. Como parte de las actividades de la asignatura de Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y algunos otros invitados de la carrera de Licenciatura en Turismo, el Instituto Tecnológico de San Marcos organiza este evento. Creo que tenemos también jóvenes estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática. El nombre de la conferencia es la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a darle una pequeña reseña del ponente o de nuestro invitado. Me voy a permitir leer la reseña de nuestro invitado el día de hoy. El ingeniero Víctor Jesús Velázquez González es ingeniero industrial por la Universidad Loyola del Pacífico. Es coordinador auxiliar de la seguridad en el trabajo en el órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guerrero. Trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 1 de diciembre del 2010, con el puesto de especialista en seguridad en el trabajo del 2010 al 2014. Obtuvo un ascenso a coordinador auxiliar de seguridad en el trabajo en el 2014 a la fecha. Dentro de sus actividades laborales, promociona y difunde los servicios de seguridad y salud en el trabajo que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga a las empresas afiliadas con el fin de colaborar con sus representantes en la disminución de riesgos de trabajo. Ha impartido múltiples cursos en temas de capacitación de seguridad y salud en más de 200 empresas en todo el estado de Guerrero y en todos los sectores económicos. Ha contribuido también a disminuir los accidentes de trabajo en más de 30 empresas, lo cual se refleja en la disminución de sus primas de seguro por riesgo de trabajo. Asimismo, ha realizado estudios y programas de seguridad y salud en el trabajo en más de 30 empresas afiliadas, según los requisitos de la norma oficial mexicana 030 STPS-2009, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y más de 100 evaluaciones de agentes contaminantes como físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales de conformidad con las normas de salud de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde el 2014, de manera ininterrumpida, ha participado en eventos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre los cuales se encuentran las sesiones de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Semana Estatal de Capacitación, Productividad, Seguridad, Salud en el Trabajo, así como en los eventos organizados por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo son las sesiones mensuales de la Comisión Delegacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo y los cursos anuales de capacitación para las comisiones locales mixtas de seguridad e higiene en el trabajo del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Recibamos pues al ingeniero Víctor Jesús Velázquez González, quien en esta ocasión, en este día, nos va a impartir, como ya lo habíamos dicho con anterioridad, la conferencia Celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bienvenido,
ingeniero. Esperemos que los jóvenes que tenemos conectados, que tenemos una muy buena audiencia aquí por estas redes sociales y por esta plataforma, seguramente le van a dar puntual seguimiento a toda la experiencia, a todo ese bagaje que usted a lo largo de su experiencia en temas de salud y de seguridad en el trabajo brindará, y que sea para bien, y que los jóvenes sepan interpretar todas sus experiencias para que, ¿por qué no?, ellos mismos posteriormente, una vez que egresen de esta casa de estudios, puedan darle puntual seguimiento a estos rubros. Bienvenido, ingeniero. Que esté usted muy bien. Muchísimas gracias, arquitecto. Es un honor estar con ustedes en este evento. Sabemos que se celebra una fecha muy importante para la comunidad obrero patronal, pero la importancia de que ustedes estén conociendo acerca de estos temas también es vital, porque tarde o temprano se van a unir a la clase obrero patronal, ustedes también. Entonces, me da mucho gusto que el Instituto Tecnológico esté organizando estos eventos, que los prepara y complementa su formación. Así que yo voy a tratar de colaborar dando ese enfoque con algunos puntos que seguramente a lo largo de sus licenciaturas ya habrán visto en temas de sistemas de gestión y en la propia seguridad y la salud, pero pues tampoco voy a olvidar la parte de los patrones, representantes de empresas y del sector obrero que están uniéndose a esta ponencia. Y bueno, como bien dice el arquitecto, voy a permitirme presentar el tema que traigo para todos ustedes, y pues espero sea de su total agrado. Espero que ya estén viendo la presentación, y vamos allá a dar inicio. El Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo empezó en 1996, pero no inició como todos lo conocemos hoy en día. Inició gracias a un movimiento sindical y fue llamado en aquel entonces Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos. En aquel entonces se conmemoraba o se veneraba la memoria precisamente de aquellos trabajadores que desafortunadamente pierden la vida realizando sus funciones laborales o sufren de una incapacidad permanente. Estos trabajadores en determinado momento pues dejan de ser el soporte económico de sus familias. Es una pena, y por ello se tiene que respetar su memoria y, por supuesto, honrarlos, porque pues desafortunadamente sufren algún accidente, alguna lesión, o en el peor de los casos llegan a morir. La OIT, después de algunas pláticas con movimientos sindicales, se une a esta celebración, pero piensa en algo muy importante, le da un retoque, un nuevo matiz a esta conmemoración, y dice que efectivamente vamos a seguir venerando la memoria de aquellos fallecidos y heridos, pero también vamos a celebrar, esa es la pequeña gran diferencia, a celebrar que los riesgos de trabajo pueden prevenirse. Por un lado tenemos que respetarlos, aquellos que desafortunadamente no pueden continuar con su labor, pero también como organismos obreros patronales, como representantes sindicales, como integrantes de comisiones de seguridad e higiene o responsables de seguridad y salud en el trabajo, celebramos hoy en día que todos, insisto, todos los riesgos de trabajo pueden prevenirse siempre y cuando desarrollemos actividades conjuntas. Y eso es algo que la OIT
ha venido promoviendo a lo largo de estos años con campañas, con informes donde da a conocer las nuevas tendencias en cuanto a riesgos de trabajo y promueve medidas preventivas. Así tenemos que desde aquel entonces pues han habido diversas celebraciones o diversos temas en torno a esta celebración que se lleva a cabo justamente el día de hoy, 28 de abril. Así tenemos pues los últimos 4 años donde la OIT menciona que debemos optimizar la compilación y el uso de los datos sobre seguridad y salud en el trabajo para tomar decisiones más eficientes y enfocadas directamente en la prevención de las causas de los riesgos de trabajo. Y ha habido muchos más. Por ejemplo, tenemos en el 2013 abordó el Día de la Seguridad y la Salud enfocándose en las enfermedades profesionales, porque se ha dado cuenta que a diferencia de los accidentes de trabajo, según la Ley Federal del Trabajo, las enfermedades son derivadas de una acción continuada durante X cantidad de tiempo, algo que en medicina conocen como periodo de latencia. Entonces, por esa sencilla razón, las enfermedades de trabajo muchas veces pasan desapercibidas, pero hay que enfocarnos en ellas. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en sus propias estadísticas, ha determinado, por ejemplo, que las enfermedades musculoesqueléticas, en particular las dorsalgias, son las que están tomando un repunte considerable en los datos estadísticos. Y todas estas acciones o todos estos temas que se abordan a lo largo de estas campañas sirven para tomar decisiones en cada uno de los países. Por ejemplo, con base en estos dos datos, hoy tenemos la norma 36.1 que habla sobre cargas manuales y que establece acciones preventivas para evitar justamente dorsalgias en el centro de trabajo. Y en otros años habló también sobre sustancias químicas, cómo nos hemos habituado en gran manera a utilizar sustancias químicas. Y con la contingencia, pues aún más. Hoy en día no podemos concebir salir a la calle sin tal vez un recipiente práctico de alcohol en gel. Pero en nuestra casa hemos llegado a tener sustancias químicas, corrosivas, irritantes o que dañan la piel. Entonces, como la sosa cáustica, el ácido muriático, muy habituales tal vez en algunas casas aún hoy en día, el cloro, ¿verdad? Entonces, estas sustancias químicas también generan algunos daños a la salud si no se aplican medidas preventivas, y por eso en su momento también ya habló la OIT al respecto. Ya se ha pronunciado también sobre el estrés laboral. Fíjense que hoy en día ya tenemos en México una norma, que es la norma 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que habla justamente sobre la prevención, la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo psicosociales. Hoy en día el estrés, la interferencia entre el trabajo y la familia ya son cuestiones que deben de medirse y deben evaluarse para saber si tomamos medidas de control al respecto. Y bueno, estos han sido algunos de los temas más importantes. En el 2020 incluso se iba a hablar de acoso laboral, pero ante la contingencia sanitaria que nos tomó por sorpresa, se modificó el título y se empezó a hablar sobre la seguridad y la salud en el trabajo y cómo estas pueden salvar vidas, hablando precisamente de las medidas preventivas que deben llevarse a cabo en un entorno como los hospitales o los centros de salud, las medidas de ingeniería, los controles administrativos y el equipo de protección personal. De eso habló, de eso versó el tema del año pasado. Bueno, en este año, pues toca hablar de cómo nos debemos anticipar a las crisis, prepararnos y responder.
y la OIT señala que debemos invertir en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué ha estimado ese tema para este año? Bueno, se ha basado en los problemas que ha dejado entrever la contingencia sanitaria para darnos recomendaciones sobre cómo nuestros sistemas de seguridad y salud tienen que fortalecerse, anticiparse a los cambios y responder con acciones de gran impacto ante las situaciones adversas que se nos presentan, como todo esto que se presentó, la contingencia, pues es un evento adverso que nadie esperaba. Nadie se imaginaba, incluso en finales del 2019, cómo esto iba a transformar a todo el mundo, y muchos lo veíamos desde lejos. Bueno, allá por China, bueno, pues siempre andan con cubrebocas, y hoy en día pues todos tenemos que portar nuestro cubrebocas, resguardar la distancia, entre otras muchas acciones. Entonces, ¿qué dice la OIT? Pues que debemos estar preparados y fortalecer los sistemas preventivos de seguridad y salud que nosotros tengamos instaurados. Y por eso este año se llama, este año hace alusión a la resiliencia, que es justamente eso, y define que para tener un sistema de seguridad y salud fuerte y resiliente, que sepa capaz de anticipar los cambios y responder de buena manera, necesitamos desarrollar 6 actividades o estrategias principales. Fortalecerlas, cooperar, actuar en conjunto, etcétera, etcétera. Pero en estas 6 acciones que estamos viendo en pantalla y que vamos a desglosar a lo largo de estos minutos, y la primera de ellas es un marco normativo en seguridad y salud en el trabajo, fuerte, de amplio conocimiento, y sobre todo que se esté inspeccionando continuamente. Órganos consultivos tripartitos, los servicios de seguridad, de salud, perdón, servicios de salud en el trabajo, la información, la asesoría y la formación, también llamada capacitación, la recolección de datos e investigación, y los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y estas 6 estrategias que debemos fortalecer al interior de nuestras empresas son sobre todo de bajo costo. Es decir, la OIT es muy consciente que en la gran mayoría de los países no podemos realizar grandes inversiones en sistemas de seguridad y salud privados. Debemos de trabajar con lo poco o mucho que tenemos a la mano. No podemos hacer grandes reestructuraciones o reingeniería, sino vamos a tratar de capacitar, por ejemplo, a los que integren las comisiones de seguridad e higiene, contratar los servicios de salud en el trabajo, fortalecer la inspección y la vigilancia de nuestro marco normativo o el marco legal aplicable en materia de seguridad y salud, y otras estrategias que vamos a ir comentando, y que vamos a empezar justamente con la primera de ellas, que es el marco normativo en seguridad y salud en el trabajo. Fíjense que la contingencia sanitaria ha puesto de manifiesto que existen muchos nuevos riesgos emergentes, porque hoy en día el trabajo pues es fundamental, pero al hacer teletrabajo también estamos expuestos, por ejemplo, a posturas forzadas, a los riesgos ergonómicos propios de manipular los equipos de cómputo. También estamos expuestos con el trabajo a sufrir cierta invasión de nuestra privacidad al no tener claras las diferencias de horarios entre nuestra vida familiar o privada y nuestra vida laboral. Y bueno, los agentes biológicos que tal vez poco hayamos estudiado sobre este tema, sobre todo en las empresas, creemos que muchas veces son exclusivos del sector salud, y bueno, entre otras cosas. Entonces, la OIT dice, ante todos estos riesgos que surgen de repente y que no teníamos estimados,
lo que hay que hacer es, entre los gobiernos y entre las autoridades de los distintos países, generar una legislación con respuestas rápidas y adecuadas, que sepan adaptarse a los cambios y que sepan emitir regulaciones, disposiciones, obligaciones, tanto para el patrón como los trabajadores, que estén justamente relacionadas con la prevención de estos riesgos que están surgiendo. Y en México, pues con gusto les puedo comunicar que no nos quedamos atrás. Les estoy presentando una línea del tiempo en donde podemos observar cómo a lo largo de los meses, con acciones periódicas, quincenales y de una vez por mes, nuestras autoridades emitieron acuerdos por los cuales se llevaban a cabo ciertas acciones tanto preventivas como extraordinarias en torno a la contención de las cadenas de transmisión del virus SARS-CoV-2. La primera de ellas fue realizada el 31 de marzo del 2020 y fue llamado acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias durante la emergencia sanitaria y convocó a un cierre masivo de centros comerciales, plazas, instituciones educativas y, por supuesto, centros laborales. Si ustedes recordarán, se estableció un periodo de un mes de por ahí del 20 de marzo al 20 de abril. Yo recuerdo que la escuela donde está mi hijo, por ejemplo, emitió esa suspensión de actividades. Pero después, conforme veían que esto avanzaba y tal vez no se podría controlar, hicieron una modificación y emitieron un nuevo acuerdo con nuevas acciones extraordinarias. Y después, el 14 de mayo, vino la instauración del semáforo epidemiológico y también se estableció la reapertura gradual, paulatina, de ciertas actividades económicas en torno a el comportamiento del semáforo epidemiológico. Y en aquellos ayeres también se hablaba de los municipios de La Esperanza, cómo ellos iban a regresar de forma gradual a sus actividades cotidianas. Y finalmente, el 29 de mayo del 2020, se estableció el acuerdo por el cual se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Es el acuerdo más importante y el que nos rige al día de hoy en torno a cómo los centros de trabajo van a estar abriendo paulatinamente a sus actividades. Por ejemplo, en el caso de los hoteles, se estableció primero un 30% y conforme cambiábamos de color los semáforos epidemiológicos o los niveles de riesgo, pues entonces se iba permitiendo gradualmente a aumentar el porcentaje de ocupación en los hoteles. Y ese acuerdo nos rige hasta la fecha, nos establece cuáles son las estrategias y las medidas preventivas que tenemos que aplicar, por lo cual nosotros podemos estar contentos, ya que al menos en México se realizó esa situación de establecer un marco normativo rápido, cambiante, adaptable a las circunstancias. Y este acuerdo, que lo están viendo ustedes el nombre en pantalla e incluso podrán descargarlo si ustedes gustan, muy seguramente ya lo han revisado en sus clases y los patrones pues lo tienen ya bastante bien conocido. Trabaja en torno a 4 vectores principales. El primero de ellos, conocer las características de nuestro centro de trabajo. Categorizarlo en torno a, por ejemplo, las actividades, si son esenciales o no. Las actividades esenciales, aquellas que no pueden parar, pues son justamente los centros de salud, los hospitales, las unidades médicas de primer, segundo, tercer nivel, actividades de compra-venta de productos de la canasta básica, esas no pudieron parar. Pero otras, como actividades recreativas, llámese cine, centros comerciales, esas sí tendrían que haber parado en torno a este acuerdo de lineamientos.
Entonces, hay que hacer primero una categorización de qué clase de actividad tenemos, si es esencial, cuál es nuestro giro para saber si podemos continuar nuestras actividades o no, cuál es el tamaño de nuestra empresa para ver el nivel de medidas que vamos a implementar, analizar las características, las salidas, las entradas, la infraestructura, las divisiones de los espacios, entre otras muchas cosas. El segundo vector que rige, pues es el de la promoción a la salud y seguridad sanitaria, que en cuanto a promoción a la salud habla específicamente de capacitación, que debemos informar a los trabajadores y a la población usuaria de nuestros servicios, dependiendo de la actividad económica que tengamos, pues en qué consiste información básica sobre el virus SARS-CoV-2, cómo se transmite, los mecanismos, las vías de contagio, qué hacer, las medidas preventivas para evitar que esto se genere un brote en ciertos lugares o espacios, cómo colocarnos adecuadamente el equipo de protección personal, cómo hacer higiene de manos, por qué utilizar en todo momento cubrebocas y alcohol en gel para desinfectar todo aquello que toquemos o incluso nuestras manos, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las estrategias generales de seguridad sanitaria, quizá el punto más amplio de todo esto, pues viene la inversión en barreras físicas, en avisos, señales, el espaciamiento de los lugares de trabajo, la dotación de dispensadores de alcohol en gel, la instauración de filtros de seguridad sanitaria donde nos monitorean la temperatura, que debe ser en la frente, por cierto, y nos proporcionan alcohol en gel a la entrada de algunos lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la vigilancia y supervisión, solicita el establecimiento de un comité responsable de la instauración, supervisión y seguimiento a las medidas que ya estamos hablando, las medidas de la nueva normalidad, pero también habla sobre la protección al personal vulnerable, por ejemplo, todos aquellos mujeres embarazadas, aquellos trabajadores que son obesos o que tienen padecimientos crónico-degenerativos como la hipertensión, el EPOC, asma, y con diagnósticos ya confirmados, o aquellas señoras que están en periodo de lactancia, entre otras cosas. Entonces, como ven, este acuerdo es muy completo y trata de comprender, o comprende más bien, todas las medidas preventivas en torno a la contingencia sanitaria, por lo cual, pues reitero, nuestro país no se quedó atrás en este punto, pero precisamente hablando sobre la reapertura gradual, regionalizada de las actividades económicas, pues tendemos que nuevamente ante esta reapertura pueden comenzar a surgir de nueva cuenta los riesgos de trabajo típicos que suceden en cada empresa y que pues no me dejarán mentir, que los resbalones, que las caídas, que los cortes, los esguinces de tobillo, los golpes con objetos, entre otras cosas. Entonces, no dejamos de lado el hecho de que contamos en México con un marco normativo en seguridad y salud en el trabajo, compuesto en primer lugar por 12 normas de seguridad que hablan sobre las máquinas, las escaleras, los trabajos en alturas, los extintores, las condiciones físicas como rampas, escaleras, paredes, suelos, techos, etcétera, en los locales de trabajo. Eso en cuanto a normas de seguridad, pero también hablan sobre normas de salud, y estas versan en torno a los agentes contaminantes que pueden generar enfermedades de trabajo, como son el ruido, la iluminación, las vibraciones, las condiciones térmicas elevadas y abatidas, entre otros, ¿verdad? Y por supuesto las normas de organización, donde aquí hablamos de comisiones de seguridad e higiene, responsables de seguridad y salud, equipo de protección personal, entre otras. Estas tres que me he permitido mencionar
en primer lugar, son aplicables a todo centro de trabajo, independientemente de su tamaño o de su actividad económica. Y luego ya vienen otras dos categorías que son más por segmento, como las 7 normas específicas que dependen del giro que desarrollen, por ejemplo, minas, construcción, empresas agrícolas o forestales. Ahí, además de aplicar los 3 segmentos de normas que mencioné anteriormente, aplican la que les corresponda de las normas específicas. Y luego vienen 9 normas de producto que son para fabricantes, donde ahí abordamos 6 normas sobre equipo de contraincendio y 3 más sobre equipo de protección personal. Pero esas son nada más de forma exclusiva para aquellos que fabriquen estas dos situaciones. Bueno, no podemos olvidar nuestra base jurídica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que desde su artículo 123 ya nos habla sobre las obligaciones de los patrones. De ella emana la Ley Federal del Trabajo, la cual en su artículo 132 también nos refiere las disposiciones de medidas de seguridad e higiene que debemos aplicar, y el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, es nuestro marco jurídico, y como ven es muy completo. La autoridad federal en la materia incluso ha dispuesto de plataformas tecnológicas para poder saber cómo aplicar en cada uno de nuestros centros de trabajo estas normas, cuáles de ellas nos aplican, cuáles son los puntos que nos aplican y cómo ir dándoles cumplimiento. Entonces, en este marco normativo, lo que está solicitando la OIT es que haya una clara difusión de todas las normas que rigen en los países, y que se les esté dando continuo seguimiento, porque todas estas normas ayudan en la prevención, la disminución y el control de tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades de trabajo. Después, como segunda estrategia, la OIT pide una estrecha colaboración y cooperación intersectorial entre los organismos o las dependencias de gobierno, los representantes patronales y de los trabajadores, para definir políticas, prioridades, planes de acción de ámbito nacional, así como la formulación de leyes y reglamentos. Es decir, mientras el gobierno, los patrones y trabajadores estén en continua colaboración, las normas que se emitan, pues vamos a estar en común acuerdo todos los que las tengamos que cumplir, porque habrán sido establecidas desde esos altos sectores. Y así tenemos que en cuanto a los órganos consultivos tripartitos que la OIT selecciona, nuevamente México no se queda atrás. Nuestro Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en su artículo 89, ustedes lo pueden descargar de la liga que aparece abajo, y que seguramente la maestra Yasmín les compartirá a ustedes, los educandos, más adelante. Tenemos una Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos también una Comisión Consultiva Estatal, por supuesto en cada una de las entidades federativas. Y tenemos un Comité Consultivo Nacional de Normalización. Las funciones de cada uno de ellos se muestran en pantalla mediante los artículos 89, el 94 y el 98. Y bueno, estos tres organismos pues trabajan en conjunto. Por ejemplo, la Comisión Consultiva Nacional recibe de las comisiones consultivas estatales propuestas, proyectos de normas, informes estadísticos sobre las tendencias en cuanto a riesgos de trabajo, y la Comisión
Consultiva Nacional también es quien participa en la formulación de nuevas normas, de nuevos proyectos de normas que permitan abatir y controlar esos riesgos emergentes, y el Comité Consultivo Nacional de Normalización pues es quien finalmente genera todos estos avances en cuanto a normas. Por eso les decía que hoy en día tenemos dos normas muy importantes que han sido fruto de todo este camino recorrido: la observación de riesgos emergentes, la comunión o la colaboración entre gobierno, patrones y trabajadores o representantes de la clase trabajadora. Y así tenemos pues estas normas como son la 35, que habla de factores de riesgo psicosociales, y la 36-1, que habla sobre cargas manuales, y esperamos en un futuro también observar normas en torno a posturas forzadas y movimientos repetitivos, que son también muchas actividades en las cuales se llevan a cabo o se cae en estos dos riesgos, y seguramente la autoridad en la materia ya está trabajando a través de estos organismos para su identificación, evaluación y control. Ahora bien, pues nuevamente la contingencia sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia que es contar con servicios de salud en el trabajo. Yo aplaudo el hecho de que en las empresas tengan médicos que estén realizando las actividades preventivas en torno a la vigilancia a la salud de sus compañeros trabajadores. Los servicios de salud en el trabajo son aquellos que analizan cómo la salud del individuo genera efectos para la empresa, y cómo el trabajo también, o las características, el entorno, el ambiente de trabajo genera efectos en la salud del individuo. Son acciones recíprocas, pero a la vez hay efectos positivos o negativos tanto para el empleado como el patrón. Los efectos positivos para el empleado pues es la satisfacción. No vamos lejos, el estar aquí compartiendo con ustedes es para mí satisfactorio el hecho de poder compartirles. Quiere decir que el trabajo produce ese efecto, esa dopamina, esas sensaciones de felicidad, de satisfacción, de un desarrollo profesional e individual. Y es algo que el trabajo, dependiendo de sus características, genera en el empleado. Ahora también pues no podemos dejar de lado que las condiciones de trabajo pueden traer efectos inmediatos sobre la salud del empleado, ocasionados por riesgos de trabajo en el plano de lo negativo. Y en cuanto al patrón, es muy importante que el patrón esté tomando en cuenta que los servicios los servicios de salud en el trabajo y todas las medidas preventivas que estos le propongan, pues van a tener un impacto en el plano positivo en la productividad, porque esto significará menos días de incapacidad. Y ustedes saben que un trabajador que no acude a su centro de trabajo genera pues una cierta problemática. Entonces, genera mayor productividad el hecho de que nuestros trabajadores tengan buenos efectos a la salud, es decir, que estén sanos, que no estén siendo perjudicados por el trabajo a través de accidentes o enfermedades de trabajo. Y en el plano negativo, para el patrón, pues bueno, involucrará gastos directos e indirectos, como son la atención médica inmediata, las pérdidas en la línea de producción, las pérdidas de producto, tiempos, movimientos, entre otras cosas. Esto ustedes lo tienen muy claro en sus empresas, y también los estudiantes lo deben tener muy claro para que aquellos que se dediquen a la prevención de los riesgos puedan estar contribuyendo a la mejora de la productividad, y vendiendo sobre todo la idea para el patrón de que la seguridad y la salud en el trabajo no puede pasar desapercibida. Tiene que ser una de las acciones o de
los pilares que rijan su empresa para la mejora de sus indicadores. Así pues, tenemos que los servicios de salud en el trabajo, entre sus funciones, pues es justamente la vigilancia de las prácticas de trabajo y de cómo el entorno o el medio ambiente afecta a los trabajadores. Por ejemplo, si tenemos un ambiente donde tenemos sustancias químicas pulvígenas o que de acuerdo a sus características, toxicidad, etcétera, etcétera, pueden generar riesgos a la salud, pues el médico de salud en el trabajo es quien genera estrategias para estar previniendo o desarrollando medidas al respecto. Y fíjense cómo los servicios de salud en el trabajo, la propia OIT reconoce que fomentan la adaptación del trabajo a los trabajadores y no viceversa, como es en muchas ocasiones que nosotros llegamos a pensar. Bueno, es que aquí llegas y se hace el trabajo como ya está establecido. Entonces, una tercera persona, en este caso los servicios de salud, con una visión totalmente imparcial, promoverá que ese trabajo, en lugar de que el trabajador se adapte a las circunstancias sean reorientadas hacia su salud y seguridad. Por eso vemos cuestiones tan sencillas como el diseño de las herramientas, donde tenemos agarres neutros que nos proporcionan mayor firmeza, que por ejemplo evitan que nuestras muñecas hagan un giro. Son herramientas cuyos mangos se adaptan a la mayor comodidad de nuestras manos, y eso nos da mayor seguridad tanto al sujetarlas como al desarrollar trabajo con ellas. Eso fue fruto de investigadores que contemplaron la seguridad y la salud en el trabajo, y ustedes también tienen muy entendido ese concepto, porque estoy hablando de ergonomía. Entonces, la ergonomía es una situación o es una disciplina, es una ciencia multidisciplinaria que trata de colaborar que el ambiente de trabajo se adapte al individuo y no esté a él, porque sabe que gracias a esa filosofía el trabajador será aún más productivo. También entre sus funciones pues tiene la asistencia en la adopción de medidas de rehabilitación profesional cuando el trabajador puede reincorporarse a sus servicios, colabora en la difusión de información y educación. Un médico de salud en el trabajo en las empresas es fundamental para desarrollar todas estas pláticas sobre prevención a la salud y promoción. Organización, por ejemplo, o participación en las brigadas, pues la de primeros auxilios es casi exclusiva de los servicios de salud en el trabajo, y la participación en el análisis y las investigaciones de los riesgos. Todas estas funciones las señala la OIT y también están consideradas en nuestras políticas o nuestros reglamentos, como lo es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en su artículo 49 pues rescata todo esto que estoy comentando. Los servicios de seguridad y de salud en el trabajo pues tienen que realizar las acciones y los programas de promoción a la salud y la prevención de adicciones. Deben contar con material y equipo médico para atender de forma inmediata a los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo, otorgarles los primeros auxilios. Deben contar con autonomía para certificar la capacidad de los trabajadores y sus grados de incapacidad a fin de observar una probable reincorporación a sus funciones, entre otras cosas. Y aquí, si me lo permiten, voy a hacer un breve comercial, porque pues estamos hablando de los servicios de salud en el trabajo, de la importancia de contar con médicos, y nuestras leyes mexicanas establecen que pueden ser servicios tanto internos, contratados por la propia empresa, como externos, aquellos que lleven a cabo la seguridad social mediante las instituciones públicas. Aquí es donde yo quiero comentar que los empresarios
y representantes de trabajadores se acerquen al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque contamos justamente con los servicios de salud en el trabajo, ya sea de ingenieros que proporcionan asesoría y capacitación para la identificación y evaluación y control de los riesgos, como médicos en formación, como especialistas en medicina del trabajo y ambiental, que contribuyen a realizar todas estas acciones al interior de sus empresas de una forma totalmente gratuita, con la confidencialidad que es debida y que va a venir a fortalecer las acciones que ustedes deseen implementar. Entonces, esos servicios están a su disposición y con todo gusto ustedes pueden, al final de esta ponencia o más adelante, contactarme para ver cómo podemos realizar las asesorías de los mismos en sus empresas. Entonces tenemos también que la OIT dice que la información, la asesoría y la capacitación son fundamentales también en nuestras empresas. Por un lado, tenemos un marco normativo del cual ya habíamos hablado y es responsabilidad de las autoridades, tanto gubernamentales como patronales, llevar a cabo la difusión de este marco normativo para que nosotros en el sector obrero patronal, al interior de nuestras empresas, logremos identificar los peligros de forma adecuada, oportuna y eficiente para contribuir a la prevención y a la disminución de nuestros riesgos. En el caso contrario, si esto no sucediera, bueno, entonces observaríamos gente al interior de las empresas que no está formada con la capacitación y la expertise suficiente y que, bueno, por tanto, no puede realizar una identificación de peligros y no puede combatir los riesgos mediante medidas preventivas eficaces, y por lo tanto el sector obrero sufre porque pues no tiene una clara concientización de cuán elevados son los riesgos a los que se expone, y así finalmente tenemos pues una escasa cultura preventiva en las empresas. Por eso yo celebro el hecho de que hoy en día estemos reunidos la institución educativa, como lo es el Tecnológico de San Marcos, su servidor, que forma parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, diversas autoridades también en la materia, porque eso nos va a permitir generar profesionistas, en el caso de los alumnos, profesionistas expertos o que reciban la formación sólida para llevar al interior de sus empresas, con metodologías probadas y eficaces, pues la identificación, la evaluación y el control de los riesgos de trabajo. Un jefe anterior me decía: el ojo no ve lo que el cerebro no conoce, y eso es totalmente cierto, porque si no formamos profesionales que cuenten con el suficiente background para identificar estos riesgos, para estar al día en la prevención, pues bueno, nuestros accidentes de trabajo, nuestras enfermedades de trabajo continuarán a la alza, y el Instituto Mexicano del Seguro Social seguirá reportando de alguna manera las estadísticas en torno a esta situación. Entonces, qué bueno que ustedes, Instituto Tecnológico de San Marcos, se atrevan a incluir estos temas dentro de los planes académicos, porque, insisto, colaborará para generar mejores y más preparados profesionistas, y sobre todo porque hay un amplio campo de trabajo en esto de la prevención de los riesgos. Hoy vemos ingenieros industriales, ingenieros en gestión empresarial, pues también licenciados, expertos en ergonomía, en prevención de riesgos laborales, con estudios en otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Pero todo eso nos va a llevar a fortalecer y a promover medidas más eficaces sobre
directamente sobre las causas de los riesgos de trabajo, que por ejemplo aquí los estudiantes sabrán que mediante el método de causalidad de pérdidas nosotros llegamos desde el riesgo, pasamos por las causas inmediatas como lo son los actos inseguros, las condiciones peligrosas, pero estos también tienen un antecedente que son los factores personales y los factores de trabajo, y finalmente está la alta gerencia, que es la que desencadena todo este proceso a través de la escasa formulación de medidas, de procedimientos, de manuales, etcétera, etcétera. Desencadena toda una serie de fallos y eso al final condiciona ciertos riesgos. Entonces, sabemos también desde los años 30 existió un experto en seguridad que dijo que el 88% de los accidentes de trabajo ocurre por actos inseguros, y de repente no tomamos en consideración esas situaciones, y en las actas de verificación de los recorridos de las comisiones de seguridad e higiene, por mencionar un ejemplo, de repente estamos observando exclusivamente condiciones inseguras, y sabemos que eso pues no va a contribuir en disminuir los accidentes de trabajo. Entonces, pues una felicitación para todas las instituciones educativas. Hace unas semanas yo también compartía con la Universidad Loyola sobre estos temas, pues me da mucho gusto que se estén difundiendo entre los estudiantes. La OIT también menciona que es importante la recolección de datos y la investigación en torno a los riesgos de trabajo. Y aquí es sumamente importante que los patrones en las empresas generen análisis estadísticos eficientes con una cantidad de variables importantes sobre los riesgos de trabajo que ocurren en sus empresas. Esto habla sobre la recolección de datos, toda una serie de variables que nos permita llevar esta información a patrones, representantes sindicales y por supuesto a las autoridades federales en la materia, para que estos a su vez analicen y concentren toda esta información y tomen decisiones pertinentes. En el sector obrero patronal, pues las decisiones pertinentes son la aprobación de medidas preventivas, el hecho de que el patrón diga, ¿sabes qué? Finanzas compra esto, o ¿sabes qué? Capacitación imparte este tema. Eso es a lo que hablamos cuando partimos de un análisis estadístico de los riesgos de trabajo y que es eficiente, en donde probablemente nos damos cuenta, con un ejemplo sencillo, que quizá el 80% de los accidentes que ocurran en nuestro hotel se lleve a cabo entre el departamento de ama de llaves, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones que ahí realizan? Pues puede haber posturas forzadas, puede haber cargas manuales, son camaristas, tienen cierta edad. Entonces, los patrones, los representantes sindicales toman esta información, la procesan, la analizan y dicen, a ver, capacitación, ve e imparte estos temas, o solicita al Seguro Social, por ejemplo, la impartición de estos temas. Pero también la autoridad federal en la materia lleva a cabo la actualización de su marco legal. Por eso es que ya les platicaba sobre estas dos normas que fueron publicadas en el 2018. Fruto de todo este proceso. ¿Qué genera esto? Pues estas medidas preventivas que se desarrollan al interior de las empresas y que contribuyen a la disminución de los riesgos, más la actualización del marco legal por la autoridad en la materia, condiciona que haya un mejor control de los riesgos emergentes y, por supuesto, una disminución de los riesgos de trabajo, es decir, la prevención en todos los ámbitos, en los ámbitos intersectoriales, se fortalece, pero esto es un ciclo. Entonces, después de que ya controlamos estos riesgos, pues con la instauración de nuevos procesos, con la ingreso de nuevas tecnologías, nuevas maquinarias, surgen otros riesgos que no teníamos contemplados y el ciclo
tiene que repetirse, pero pues, si hacemos todo esto adecuadamente se vuelve un ciclo virtuoso. Y en todo esto, por supuesto, nosotros siempre estaremos en la mejor disposición de apoyarles, pero eso es exactamente lo que la OIT desea. Una excelente recolección de datos, el análisis de esa información, la toma de decisiones y con esto fortalecer la prevención. Entonces, llegamos finalmente al sexto punto de la que menciona la OIT, el cual habla sobre sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y aquí quizás pudieran ustedes llegar a pensar, bueno, ahora vamos a hablar de la norma ISO 45001, que habla sobre sistemas de gestión en seguridad y salud, justamente, o quizá vamos a hablar de la norma ISO 14001, que habla sobre el medio ambiente. Pues estábamos un poquito equivocados, ¿no? De lo que sí voy a hablar es de algunos de los principios que todo sistema de gestión debe contar, como son el liderazgo, el compromiso de los trabajadores y la mejora continua. La OIT señala que un sistema de gestión en seguridad y salud fortalecido y resiliente es aquel que involucra a los trabajadores tanto en la identificación de riesgos de trabajo como en la promoción de medidas preventivas. Es decir, el liderazgo es el que, como lo vemos en todo sistema de gestión, es el primero que debe estar comprometido y debe estar cierto de que un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es la solución para los problemas en este rubro. Entonces, el liderazgo convoca a los trabajadores, los hace partícipes de las actividades preventivas y los involucra en la toma de decisiones. ¿Qué genera esto entre la clase trabajadora? Pues definitivamente un mayor compromiso de parte de ellos por aplicar las medidas que se están promoviendo, porque les están dando a conocer que son las ideales para evitar los riesgos, y aparte los estás concientizando de los efectos a la salud y de los efectos probablemente a su entorno familiar que un riesgo de trabajo pueda traer consigo. Entonces, cuando le abres los ojos a estos dos panoramas a los trabajadores, por supuesto que generas un mayor compromiso y mejora de la cultura preventiva. Y la OIT, como lo hemos venido revisando a lo largo de estos temas, sabe que no en todos los países se puede invertir en grandes sistemas de gestión. Entonces, la OIT establece que en todas las empresas debe haber un comité de seguridad y salud en el trabajo que tenga estas características. Los trabajadores posean una representación igualitaria con respecto a la representación de los patrones o empleadores, que se garantice la consulta y la colaboración entre el empleador, la dirección y los trabajadores, y que se les considere a este comité en la identificación, la evaluación y la prevención de riesgos. Entonces, cuando me empapaba de esta información que emite la OIT en torno a esta celebración, pues no podía dejar de lado que en México contamos hoy en día con dos organismos que se apegan a lo que está mencionando la OIT. El primero de ellos es aquel que se formó gracias a pues, la contingencia que hoy nos ocupa a todos y que se llama Comité Responsable de la Implementación, Seguimiento y Supervisión de las Medidas para la Nueva Normalidad, y que está integrado por recursos humanos, finanzas, mandos medios como puede ser mantenimiento, sindicato y seguridad e higiene. Su función primordial es prevenir y cortar las cadenas de transmisión del virus SARS-CoV-2 a través del seguimiento de las medidas que ya les compartía anteriormente
y que están sustentadas en el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Y la otra, pues ustedes la conocerán, tanto los estudiantes como los representantes obrero-patronales. Las comisiones de seguridad e higiene se apegan a todo lo que acaba de mencionar la OIT y todo lo que está proponiendo en torno al sistema de gestión. Han sido formuladas de acuerdo al numeral 9.5 de la norma 19, versión 2011. Su objetivo a través de los recorridos es identificar agentes ambientales, condiciones inseguras y actos inseguros, investigar las causas de los riesgos de trabajo, determinar las medidas preventivas para cada uno de ellos y, por supuesto, en recorridos subsecuentes o incluso extraordinarios, dar seguimiento a su instauración. Es eso lo que hace la Comisión de Seguridad e Higiene, porque traslada al patrón, es decir, está en constante comunicación con el patrón para decirle, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar en estas cuestiones. Y es ahí donde hablamos acerca de la cooperación entre el empleador, la dirección y los trabajadores, como lo veíamos en la diapositiva anterior, y su función, pues a través de la identificación de los agentes contaminantes, las condiciones inseguras y los actos inseguros. Estamos de acuerdo que si esta acción se lleva de manera eficaz y que si promovemos medidas preventivas para atacar directamente las causas, los riesgos de trabajo invariablemente tienen que disminuir. Entonces, pues es grato ver cómo todas las recomendaciones que emite la Organización Internacional del Trabajo en México se están siguiendo, pues con base en nuestras propias herramientas, las herramientas que están a nuestro alcance. Y bueno, con esto termino mi participación. Espero que la ponencia haya sido de su total agrado. Mi nombre es Víctor Jesús Velázquez González. Estoy a sus órdenes, al teléfono y al correo que aparece en pantalla. Muchos de ustedes ya me conocen, ya hemos tenido oportunidad de trabajar juntos. Y bueno, esta es una invitación también a que no dejen de contar con nuestro apoyo. Nuestro apoyo es totalmente gratuito. Las condiciones que nosotros vemos al interior de sus centros de trabajo también son para nosotros confidenciales. Agradecemos la confianza que ustedes ponen en nosotros y lo que queremos hacer es rendirles un mejor servicio cada día, más sólido, más preciso, acorde a lo que ustedes necesitan y sobre todo acorde a los riesgos de trabajo y esperando que los riesgos de trabajo en sus centros laborales disminuyan. Eso es para el Instituto Mexicano del Seguro Social una prioridad, ver disminuidas las estadísticas de los riesgos de trabajo, que afortunadamente en Guerrero tienen una tendencia muy ilusionante a la baja, como lo he manifestado en diversas reuniones de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud. Pero esto no es motivo para echar campanas al vuelo. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir fortaleciendo nuestros sistemas preventivos de seguridad y salud, y en todo ello estaremos a sus órdenes. Entonces, cierro la presentación. Y bueno, estoy atento a sus dudas o comentarios. Ahí veo por ahí a varios que quieren entrar o que ya entraron, ¿no? Bueno, abrimos cámaras y micrófonos. Muchísimas gracias, Víctor, por compartirnos información de suma importancia. ¿Alguna pregunta para nuestro amigo Víctor?
pueden estar. 38. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, jóvenes, que quieren hacerle a nuestro amigo Víctor, que hoy nos acompañó? Sin miedo, sin miedo al éxito, dijeron por ahí. Sin miedo. Parece que no hay Bueno, en lo que se me va. Bueno, en lo que los jóvenes, adelante, Andrés. Buenos días. Primero que nada, en caso de ahorita hablando de todo esto sobre la seguridad, normas y todo eso, tengo una duda. Cuando una empresa no lleva a cabo esas reglas, ¿qué puede pasarle a la empresa o qué le puede pasar al personal dentro de? Bueno, así, termina. Ajá, o sea, porque yo anteriormente trabajé en un hotel en temporada, no voy a decir nombre, pero vi, o sea, muchas cosas que me parecieron, pues en este caso de seguridad, porque, o sea, no acataron, pues, no acatan bien las normas, vaya, porque no te dan un equipo adecuado. Otro, pues, de que no tienen la seguridad que debería tener el colaborador dentro de su área de trabajo. Sí, bueno, en ese término, en primer lugar, pues quiero felicitarte porque ya estás aterrizando en campo los conocimientos que te están dando de forma teórica. En segundo lugar, efectivamente, no en todas las empresas se siguen las normas de seguridad y salud aplicables por desconocimiento, tal vez por falta de concientización, pero justamente ustedes que pronto ingresarán al sector laboral estarán contribuyendo a mejorar esa situación y hacerles ver a los patrones cuán importante es para sus ingresos también vigilar la parte de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día no pudiéramos concebir un hotel en el que sus trabajadores pues no sepan al menos cuestiones básicas del inglés, porque recibimos gente del extranjero y si los atendemos con la mayor calidad posible y en su idioma, pues la gente queda satisfecha con el servicio y seguramente regresa. Y por eso el patrón está invirtiendo en que sus trabajadores al menos tengan conocimientos básicos de inglés para generar más ingresos. Así nosotros podemos vender la idea de que invertir en la seguridad y la salud en el trabajo generará menos costos directos e indirectos. ¿Cuáles son los directos? Pues aquellos que van directamente a su prima de seguro de riesgos de trabajo. Pero detrás de ellos se dicen, bajo las teorías de la seguridad y la salud, que los costos directos se representan como se puede representar un iceberg. Y los costos indirectos son todo eso del iceberg que no vemos. Así tenemos pérdidas por producto, pérdidas por falta de entregas a tiempo, pérdidas tal vez por reparación de la línea que haya sido afectada, pérdidas en el proceso o en el servicio que no alcanzamos a ver y que muchas veces no somos capaces de medir. Ya nosotros como institución lo que hacemos es tratar de concientizar a los patrones y a los trabajadores sobre este tema, a que inviertan en la seguridad y la salud con medidas básicas de muy bajo costo como lo son estas, pero dejamos a su libre albedrío el hecho de darles cumplimiento, porque a nosotros no nos corresponde la función de sancionar y mucho menos estamos en el tenor de acusar a la autoridad federal en la materia, que en este caso pues es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sobre esas prácticas. Nuestra labor la queremos hacer de acompañamiento, de asesoría, de orientación
y sensibilización sobre los riesgos. Y ya la autoridad es quien a través de sus inspecciones determina, ¿sabes qué? Requieres darle cumplimiento a estas cuestiones o enfrentarás pues algunas dictaminaciones administrativas, ¿no? Así es como funciona la situación. Y bueno, la autoridad federal en la materia es la que se encarga de juzgar sobre esto, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gracias. Okay, gracias. Me permito leer. Perdón. Me permite, dice, hace tiempo atrás estuve trabajando en una empresa. Nunca me dieron una capacitación, ni mucho menos equipo. Le preguntaba a mi gerente que cuándo nos daría equipo o alguna capacitación. Hubo varios accidentes, pero los gastos médicos corrieron por parte de los mismos trabajadores. La pregunta es, ¿qué se podía hacer en estos casos? Sí, en ese detalle, pues hay que acudir a acercarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, a las subdelegaciones que se encuentran distribuidas por todo el estado, y comentar ese punto, porque tal vez esos patrones no están asegurando a sus empleados, y a partir de ello se llevan a cabo pues todos los procesos administrativos y legales que el propio instituto, en cooperación con la autoridad en la materia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene en ese tenor, pero pues siempre es mediante el informe, en este caso anónimo, del trabajador que detecta esa problemática, no está de acuerdo con ella porque se sustenta, por supuesto, en la ley, y acude a solicitar ayuda al instituto. En el caso de San Marcos, pues bueno, la subdelegación Acapulco es la más cercana, y no tienen que acudir de manera presencial, se pueden establecer los canales de comunicación a través de correo electrónico y número telefónico. Pero es así como funciona el proceso. Gracias, espero que haya sido solventada la duda, Manuel. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Jóvenes? ¿Algún comentario? Voy a activar su micrófono. Si no hay más preguntas. Buenos días. Estuvo muy bien. Buenos días. Nada más complementando un poco de la respuesta que proporcionó al joven Andrés. Ya ve que comenta que a veces el no considerar ciertos aspectos que pueda abarcar una empresa, en este caso de seguridad social, conllevan a otro tipo de sanciones, vaya. En este caso, como usted comentaba, puede ser ante la Secretaría del Trabajo por pues no cuidar la integridad del trabajador. Así también en este caso, si no se previenen accidentes, creo que pueden los trabajadores asistir a lo que es medicina del trabajo, ¿no? Y en este caso, en caso pues de un tipo de incapacidad pues, que se dio a causa de algún accidente precisamente dentro de la empresa, esta está obligada a dar, ¿no?, a capacidad, me parece. No sé si estoy en lo correcto. Sí, totalmente de acuerdo. El trabajador por voluntad propia puede acudir, reportar al patrón, tiene que avisar al patrón, ¿sabes qué? Yo tengo derecho a acudir al servicio médico del IMSS, y pues en este momento voy, dando aviso al patrón, se presenta en la unidad de atención médica continua y argumenta que sufrió un riesgo de trabajo. En ese momento se le llena un formato que se llama ST7, aviso de probable accidente de trabajo. Se le brinda, por supuesto, la atención médica continua, y se le deriva al servicio de salud en el trabajo, que hay también dispersos en todo Guerrero, y que atenderán su caso, y a partir de ahí pues también
regresamos al punto donde se genera la comunicación entre IMSS y Secretaría del Trabajo para ver cuáles son los procedimientos administrativos o legales que se deriven de esta situación. Ahí es donde nos daremos cuenta, miren, este empleador no tiene asegurados a sus trabajadores. Bueno, se le hace la invitación, se generan todos los procesos y se le da el cauce correspondiente. Muchas gracias. Gracias, maestra Keila. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pasaría entonces a agradecerles a la comunidad tecnológica por participar en el evento, así como también a las personalidades que nos acompañan en las redes sociales, la doctora Sandra Fabiola Zarco Martínez, coordinadora de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, la licenciada Guadalupe Radilla Romero, encargada de despacho de las oficinas de representación federal del trabajo en Guerrero, al licenciado Luis Roberto Navarrete Solís, integrante de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, al ingeniero Luis Alfonso García Quintero, integrante de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también a los representantes de la Autoridad Federal y de las empresas que participaron en este evento. A todos ustedes, jóvenes, maestros, compañeros, muchísimas gracias por estar presentes. Me permito hacer entrega del reconocimiento a nombre de la comunidad tecnológica. A ver, permítanme. A nombre de la comunidad tecnológica y de nuestro director Jorge Federico López Miranda, voy a leer el reconocimiento que hace mención. Otorga la presente constancia a Víctor Jesús Velázquez González por haber impartido la conferencia Celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, San Marcos Guerrero, 28 de abril de 2021. Atentamente, nuestro director, Jorge Federico López Miranda, quien firma el reconocimiento en este caso. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Pues es un gusto de verdad poder haber estado con ustedes. Espero que los temas que abordamos aquí hayan sido de su total agrado y sobre todo complementen la formación que están recibiendo. Es el principal objetivo. Y bueno, estaremos a sus órdenes para futuras actividades porque pues nos interesa sin lugar a dudas que ustedes salgan con las mejores herramientas para enfrentarse en un futuro en el plano laboral a esta temática de seguridad y salud en el trabajo, que les va a ayudar pues a prevenir riesgos, a ser mejores profesionistas y a desarrollarse sobre todo como profesionistas y como humanos, ¿no? Porque el hecho de ver que su trabajo contribuye en algo, sin duda alguna genera satisfacción en el individuo y finalmente necesitamos contar con ese privilegio que pocos tienen. Por ejemplo, sin lugar a dudas el tecnológico, el sector educativo que está al frente de ustedes, pues es un honor poder haber sido invitado y seguramente es un honor para ellos compartirles, transmitirles conocimiento y para eso estamos, ¿no? Queremos que ustedes salgan lo mejor preparados y que al enfrentarse a estos temas lo hagan de la mejor manera por el bien de sus compañeros trabajadores, porque también es
De repente es triste ver que un compañero deja de asistir al trabajo, y en esta etapa de la contingencia sanitaria ha sido muy triste ver caer a compañeros, algunos muy cercanos, y desafortunadamente verlos caer en este proceso, pues sin dudas es muy doloroso. Entonces, nuevamente muchísimas gracias a todos los que formaron parte de la organización de este evento, a los representantes obreros patronales, muchas gracias también por sintonizarnos, y pues quedo a sus órdenes para futuras actividades. Espero un día estar presente ya en su alma mater. Muchísimas gracias.